Bien, alumnos, continuando con la Evangelii Nuntiandi, vamos a desarrollar las definiciones que el documento nos sigue ofreciendo en el capítulo 2. La primera definición fue de índole esencial, porque trabaja con la estructura del género próximo y la diferencia específica. En el número 18, que es donde da esa definición, antes de finalizar el número, nos va a dar otra definición, en sentido teleológico, o sea, desde el punto de vista de la finalidad de la evangelización. Y a continuación, en el número 19, va a profundizar la definición teleológica, ofreciéndonos otra definición. Esta definición que profundiza la teleológica se le puede dar el nombre de definición de la definición de profundidad. También se la podría llamar la definición teleológica segunda o teleológica si quieren, pero para ser preciso en la terminología, el documento en el número 19 ofrece una definición teleológica profunda. Ya se va a explicar cada uno de los términos que estamos utilizando. Bien, pasemos a la definición número 2, que está en el número 18, antes de finalizar. En la mitad del párrafo dice lo siguiente el documento. La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior. Y aquí es donde empieza la definición. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir, que la iglesia evangeliza cuando, es decir, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando evangeliza? Cuando por la sola fuerza del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y la conciencia colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Describe 5 elementos. Bien, ahí termina la definición número 2, es la teleológica. O sea, ¿cuál es la finalidad de la evangelización? ¿Qué es lo que quiere hacer la iglesia? ¿Qué pretende conseguir el fin? ¿Qué pretende conseguir la iglesia cuando evangeliza? Bien, lo que pretende conseguir es que por la fuerza divina del mensaje, eso hay que tenerlo en cuenta, el elemento del mensaje, que el contenido es una realidad personal, bajo la categoría de fuerza, porque va a provocar un efecto. Convertir, esa es la palabra, convertir. Y ahora viene la descripción, la conciencia personal, la conciencia colectiva de los hombres, su actividad en la que están comprometidos, su vida, como que englobaría todo, y ambientes concretos, o sea, situaciones, grupos concretos. Bien, acá es donde surgen muchas preguntas, o tienen que surgir muchas preguntas. En primer lugar, digamos un poco de asombro de decir, el mensaje tiene tal fuerza que es capaz de llegar a transformar estos elementos. Es decir, estas realidades, como es la conciencia personal, como es la conciencia colectiva, como son las actividades, mi vida y cada ambiente concreto, se los puede cambiar, se los puede convertir, se los puede modificar, pueden sufrir un cambio, pueden sufrir una modificación
a razón de la fuerza que tiene el mensaje evangélico. Es decir, el mensaje evangélico tiene como finalidad última que se produzca una conversión, una transformación. ¿De qué cosa? La conciencia de una persona. La conciencia colectiva, las vidas, sus actividades en las que están comprometidos, los ambientes concretos donde viven. Entonces, vemos que lo que es capaz de realizar la evangelización, lo que es capaz de realizar el mensaje evangélico, es algo enorme, descomunal. Transformar aquello que uno dice, bueno, la parte interior de uno mismo, que le llamamos conciencia, entre otros calificativos, algo tan íntimo, sagrado, uno dice, bueno, ¿qué puede ser aquello que me pueda cambiar mi conciencia? Uno empezaría a dudar que son muy pocos los elementos que tendrían esa fuerza que puede irrumpir en una conciencia de ¿qué puede cambiar la vida de una persona? ¿Qué puede cambiar los compromisos asumidos de varias personas? ¿Qué puede cambiar los ambientes en donde se mueven las personas? Y acá se trata de que efectivamente hay algo que está hecho para que se produzca una transformación y un cambio. Lo mismo podríamos utilizar que se produzca una renovación de estas realidades. O sea, que aparezcan otra vez como nuevas. Como lo que tienen que estar siendo o lo que tienen que llegar a ser. También sería una forma de expresarse correcto en este punto. Ahora bien, ¿qué es aquello que cambia cuando cambia una conciencia? Esa sería una pregunta válida. ¿O de qué está compuesta una conciencia, si se podría nombrar algunos elementos de ella? ¿O la conciencia colectiva de qué está hecha? ¿O los compromisos y actividades concretos de qué están hechos? ¿O la vida de una persona de qué está hecho? ¿O los ambientes concretos de qué elementos están compuestos? Para poder notar que se está transformando, se está cambiando, se está renovando, porque estos elementos se están modificando, están apareciendo otras cosas distintas. Bien, a razón de que es posible esta pregunta y es necesaria la pregunta de hacer una descripción o nombrar ciertos componentes de esta descripción de estos 5 elementos, pero que son muy generales, viene otra definición que va a señalar, por eso con más detalle, con más profundidad, componentes que constituyen toda una conciencia personal, colectiva, las actividades concretas, los ambientes y la vida de una persona. Entonces se va a empezar a señalar, como se dan cuenta, vamos a profundizar más a razón de la pregunta que estamos haciendo y vamos a escarbar y sacar y explicitar mejor otros elementos. De ahí que viene la definición número 3, que también es teleológica, o sea, quiere decir hacia dónde apunta, pero hacia dónde apunta en profundidad. ¿Y qué elementos son estos que van a tener que transformarse? Porque de lo que se trata es que cambien, que se conviertan. Entonces viene la definición número 3 teleológica por profundidad. Ya la introducción da esta imagen, como también el número siguiente va a dar esta imagen, porque en la introducción del número 19, la primera oración del número 19, dice sectores de humanidad que se transforman. Para la iglesia no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas
o poblaciones cada vez más numerosas. Entonces, fíjese, la imagen de ir hacia lugares cada vez más alejados y ir hacia la mayor cantidad de gente, o sea, la cantidad y lo más extenso posible abarcar toda la región. Dice, no solo se trata de eso, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio. Bien, otra vez viene el tema de la finalidad. Entonces aparece el tema de la fuerza, lo que va a ser la causa de un efecto que se llama transformación. El Evangelio es la causa, que tiene una fuerza. Esta fuerza va a incidir y va a provocar un efecto. Entonces, de lo que se trata es que con la sola fuerza del Evangelio se transforme, y dice, criterio de juicio, valores determinantes, punto de interés, línea de pensamiento, fuentes inspiradoras, modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Bueno, vamos a detenernos porque aquí es donde aparece la respuesta a la pregunta anterior. La respuesta de la pregunta que decía, ¿y de qué están hechos? ¿Cuáles son los componentes que tiene la conciencia individual, colectiva, actividades, etcétera, etcétera? Y hace una descripción de 6 elementos. Y en estos 6 elementos son importantísimos. Cada uno individualmente hay que trabajarlos. Hay que ver la conexión entre ellos y hay que hacer una especie de clasificación de estos 6 elementos. Después vamos a ver que en el número siguiente todos estos elementos se va a aglutinar en un solo concepto. Pero lo vamos a dejar, cuando lleguemos al número siguiente, vamos a estos elementos. Primero, criterio de juicio. O sea, recordemos, criterio de juicio, valores determinantes, puntos de intereses, líneas de pensamiento, fuentes inspiradoras y modelos de vida. Ahí están los 6 elementos. Ahora, estos 6 elementos que yo tengo que llegan a ser modificables y transformados y que se convierten y que se renuevan, estos 6 elementos van a sufrir esta transformación porque tienen componentes que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio, así lo llama el texto, con el designio de salvación. Entonces, para que yo pueda notar, para que yo pueda detectar, vamos a tomar un ejemplo. Este modelo de vida hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Este modelo de vida tiene que renovarse. ¿Cómo es que yo llego a esa conclusión? Porque tengo que captar que está en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Para yo encontrar eso es porque conozco, porque tengo asimilado qué dice la palabra de Dios y cuál es el designio salvífico de Dios. Entonces, a razón de que yo esto lo tengo muy claramente asumido, de pronto aparece y se destaca que, esto, lo que está apareciendo así, choca con uno de estos elementos. Podría suceder de que yo no tengo muy claro lo que dice la palabra de Dios, ni tampoco lo cual es el designio salvífico de Dios. Entonces, aparece un modelo de vida y no me dice nada. O sea, me parece absolutamente natural, me parece correcto, me parece que es totalmente inocente. Bueno, porque no encuentro en ningún momento un choque. O sea, un choque que contrasta con lo que yo estoy, o con lo que yo ya sé, o lo que yo estoy intentando vivir. Entonces, se dan cuenta que estos 6 elementos van a ir apareciendo en la medida que cuanto mayor haya un conocimiento de la palabra de Dios y del designio de salvación de Dios,
yo voy a poder notar, bueno, puse el ejemplo del modelo de vida que es el último elemento, voy a poder notar que este criterio de juicio no es evangélico, que este valor determinante no es evangélico, que este punto de interés no es evangélico, que esta línea de pensamiento o esta fuente inspiradora no es evangélica o no está con el designio de salvación de Dios. Bueno, eso entonces por una parte tengan en cuenta cómo termina la definición es muy importante porque en la medida en que esté en contraste, o sea, que esté en contradicción, acá el contraste es muy fuerte, o sea, que choca, que niega lo que está diciendo la palabra de Dios o lo que dice el designio salvífico, entonces el Evangelio intenta modificar, cambiarlo, renovarlo. Vamos a seguir entendiendo ahora estos 6 elementos. Pues la pregunta sería, ¿cómo yo puedo además detectar o qué nombre pueden tener lo que yo tengo que cambiar? O sea, yo tengo que cambiar la conciencia colectiva, personal. Así, el evangelizador tiene una finalidad. Cuando evangeliza, yo tengo un destinatario, tengo un mensaje, tengo un medio, un canal, tengo un código y tengo una finalidad. Quiero que tú te conviertas, quiero que tú cambies, te renueves. Bien. Ya sabemos que quiero que cambies la conciencia colectiva, quiero que cambie la conciencia colectiva, la personal, quiero que cambien tus actividades en las que estás comprometido, tu vida, tu ambiente concreto. Quiero que se modifique. Profundizando más, quiero que ese criterio, empezamos por el primero, quiero que ese criterio de juicio que me acabas de comunicar, o sea, me estás contando algo y me acabas de decir cómo lo estás tomando y qué es lo que vas a decidir y qué vas a hacer y qué es lo que tú consideras que es correcto y bueno. Entonces ese criterio de juicio me parece que no es evangélico. Esa puede ser una escena. La otra escena puede ser que uno mismo se sienta, no sé, no, ya me resulta insoportable mi vida, algo así. Estoy cansado, quiero cambiar, no sé cómo. Uno nota que uno mismo ya le es ciertas cosas, le son un peso, nota las consecuencias que trajo ciertas actitudes de él y él está luchando contra sí mismo con cierta actitud, de forma de ser, de pensar. Entonces, hay un movimiento de deseo de cambiar uno mismo, de uno mismo, de la reacción que está sintiendo en su mente. Bueno, ¿qué nombre pueden tener? Eso es lo que preguntamos. ¿Qué nombre puede tener estos criterios de juicio, valores determinantes, puntos de intereses? Que yo diga, bueno, mira, ahí tenés un foco, ahí tenés un diseño que está instaurado en nuestra manera cotidiana de vivir, pero está en contraste con la palabra de Dios y está en contraste con el designio salvífico de Dios. Bueno, cuando hemos trabajado la unidad sobre la educación, la finalidad de la educación y las metas de madurez, el documento ya se encargó en decirnos que hay distintas imágenes de hombre. Entonces ellos tienen un elemento ustedes fundamental. ¿Qué pasa si como criterio de juicio o como modelos de vida, no solamente tengo distintos conceptos de educación, sino también tengo distintos modelos de hombre? Recuerdan que hemos trabajado todo, hemos hecho un esfuerzo para armar un modelo de hombre integral. Porque hemos visto que, entonces viene el primer contraste, hemos visto que puede haber modelos de hombre parcial, reductivista, y le dieron nombre. Este es un modelo materialista, este es un modelo hedonista, este es un modelo consumista de hombre, este es un modelo utilitarista de educación y de hombre, este es un modelo pragmatista. Entonces, fíjense, ya tienen nombres.
o sea, lo que está en contraste con la palabra y con el Evangelio, ya tiene un nombre. Lo que más se remarcó, lo que más remarcaron en muchos documentos es el relativismo reinante en la cultura nuestra. Bueno, entonces ya tiene un nombre. Esto, digamos, estamos en contraste con el relativismo. Estamos en contraste con el hedonismo o con el materialismo. Estamos en contraste, está en contraste con la palabra de Dios y con el designio salvífico de Dios. Se puede seguir nombrando otras varias, pero nos quedemos con algún núcleo para ver los ejemplos y clarificar mejor. Tomando el tema del hedonismo, ¿sí? Podría decirse que para muchos la satisfacción o la sensación de placer es igual a felicidad. Y es lo que se puede conseguir y buscar a través del cuerpo y es legítimo, todo lo que favorezca para eso. Entonces, acá tenemos el criterio de juicio que felicidad es igual a sensación de satisfacción, o sea, de placer. Y que está legítimo todo lo que favorezca, incremente y estimule las situaciones de placer de la persona. Bien, entonces se trata de que yo, si tengo que dar un tema particular, yo sé que mis destinatarios están viviendo o han asumido el criterio hedonista. ¿Sí? Por el auge del consumo o de la adicción de la droga, por el auge del alcoholismo y por el auge de la promiscuidad sexual, podría decirse que yo tengo enfrente ese paisaje, en parte, no es todo el paisaje, en parte es eso lo que yo tengo enfrente. Entonces, si sé que yo está en contraste con la palabra de Dios, con el Evangelio, o está en contraste con la imagen del hombre integral que yo intento presentar, mi mensaje, mi clase, mi contenido o mi actividad va a querer transformar, ir directamente hacia ese criterio de juicio, de modo que el que me escuche explícitamente vea, sienta o reaccione, en algunos casos, que efectivamente está diciendo algo distinto o contrario a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. En este aspecto, no en todos los aspectos. Pero justamente ha tratado este tema y lo está desarrollando y estoy bien. Y además puedo decir que no solamente veo que está en contraste, sino que me está presentando una propuesta distinta, atractiva, que por primera vez la oigo y me está interesando. Entonces, cuando yo digo me está interesando, quiere decir que ya se está dando el primer pie de una transformación de un criterio de juicio. Es decir, yo estoy cambiando mi conciencia. O sea, en medio de, si puede decirse, de la charla, en medio de la conferencia, del taller, o en medio del diálogo, o en medio de la clase, veo que hay algo que yo nunca lo escuché, por primera vez, me está interesando, y epa, y yo creía lo anterior y tampoco estaba muy conforme, pues entonces ya ahí se está dando una transformación, un cambio. Podríamos decir que es un cambio tímido o es el primer paso, pero las cosas comienzan con el primer paso. Lo mismo pasa con el tema del hedonismo, perdón, con el tema del materialismo. El hedonismo es el que acabo de dar el ejemplo. El materialismo es que solo existe la materia y en última instancia todo es material. Bueno, es una afirmación así prácticamente universal y de índole metafísico, podría decirse. Es decir, que engloba toda la realidad como principio universal. Bueno, razón de que se puede tener esa concepción y desde ahí se pueden brotar varias ramificaciones,
Yo sé que eso está en contraste con la visión, digamos, con lo que propone la palabra de Dios, con el designio salvífico de Dios. Entonces, frente al materialismo, yo también voy a tener que enfrentarme. Bueno, los documentos se encargaron prácticamente, me animaré a decir que todos los documentos del magisterio, porque es el ejercicio del maestro que enseña, que todos los documentos del magisterio de la iglesia, cuando son promulgados, salen por una preocupación muy acotada y salen para dar una respuesta a un desafío, es decir, a uno de los criterios, valores o modelos de vida o línea de pensamiento, lo que fuere, que está en contraste con el Evangelio. Y salen a dar una respuesta. Voy a dar un ejemplo que para mí, para mi formación, ha sido algo más que elocuente, que fue el documento de Puebla, del Episcopado Latinoamericano, la tercera conferencia. Resulta ser que en ese documento, se llama el documento de Puebla, hay todo un desarrollo, un capítulo que es sobre la verdad, está dividido en tres partes: la verdad sobre Dios, sobre Jesucristo, la verdad sobre la iglesia y la verdad sobre el hombre. Cuando desarrolla la verdad sobre el hombre, hay todo un desarrollo bastante detenido, iluminador, que sigue siendo vigente, que lo titula Las imágenes inadecuadas del hombre. Es más, casi pasó a ser un clásico nombrar las imágenes inadecuadas de Puebla. Y muchos dijeron, bueno, de las imágenes inadecuadas de Puebla, ¿siguen siendo vigentes o se les puede agregar más? ¿Hay más imágenes inadecuadas? Cuando habla de imágenes inadecuadas del hombre, que también el documento Educación y Proyecto de Vida habla de las imágenes inadecuadas del hombre, hace una descripción de cuáles son los modelos del hombre que existen en Latinoamérica y que están en contraste con el Evangelio y con la palabra de Dios. Y va analizando y los va nombrando. Entonces, cuando yo tengo que hablar sobre cualquier tema, si estoy situado en Latinoamérica, sé que mis destinatarios, mis oyentes, sé que los que viven en Latinoamérica, ellos están imbuidos o han asimilado alguna de estas imágenes del hombre. Significa que para muchos de ellos ser hombre y vivir y existir significa tal cosa. Entonces hace una descripción, y para lo cual es importantísimo yo conocer cómo tú te entiendes a ti mismo, qué es lo que tú pretendes de ti mismo y qué buscas de ti mismo, para yo poder ofrecerte, mira, esto es lo distinto, que no lo has escuchado o no lo tenías presente, o bien para que veas, y yo sé que eso está en contraste con el Evangelio. O sea, sé que eso te está dañando y sé que esto te puede resultar más que saludable en el sentido integral. Entonces, la propuesta de la imagen inadecuada del hombre de Puebla es para mí literalmente un clásico sobre este tema de la evangelización. Bien, continuamos entonces, otra profundización. En esta descripción de los 6 elementos, criterio de juicio, valores determinantes, puntos de intereses, aparece línea de pensamiento, fuente inspiradora y modelo de vida. ¿Sí? Podríamos agrupar en dos elementos a estos 6, en dos grupos, perdón, a estos 6. Primero estarían los criterios de juicio, valores determinantes, puntos de intereses y modelos de vida. 4. Que han sido elaborados o han sido propuestos por líneas de pensamiento y fuentes inspiradoras. Claro, la palabra lo dice, líneas de pensamiento y fuentes inspiradoras.
si estamos hablando de autores. Estamos hablando de personajes concretos y de escuelas ya reconocidas e instauradas y presentadas como tal, que presentan una determinada línea de pensamiento. Por ejemplo, uno puede nombrar a Karl Marx, un autor concreto. Entonces, lo que pasó después a llamarse el marxismo, o la línea marxista o comunista, bueno, tiene un autor, tiene una fuente inspiradora. Por ejemplo, Sigmund Freud, lo que después se llamó el psicoanálisis, lo que él llamó el psicoanálisis, y cómo se ha instaurado la línea psicoanalítica como una escuela, bueno, tiene un fundador, tiene un autor, Sigmund Freud. Bueno, así podríamos nombrar varias líneas de pensamiento y escuelas en el existencialismo, para nombrar un tipo de existencialismo, que es el radical ateo de Jean-Paul Sartre, que tiene muchos seguidores. Por ejemplo, hay menos 2 filósofos que tienen sus programas y que lo tienen como modelo de vida a Jean-Paul Sartre, que es el filósofo Feynman, Pablo Feynman, y Stan Geisinger también lo tiene como modelo. No solamente lo tiene modelo a Sartre, sino a Friedrich Nietzsche. Si pasamos a otra línea de pensamiento que está muy fuertemente instaurada, que es la ideología de género. Por detrás de la ideología de género hay pensadores y fundadores. Podríamos nombrar a Judith Butler, podemos nombrar a Simone de Beauvoir y podríamos nombrar a Foucault. Entonces hay líneas de pensamiento, hay escuelas que se instauran y estimulan proyectos, cambios en la historia y proponen ideas, criterios de juicios concretos. Que desde la perspectiva nuestra, desde el análisis viendo estas ideas, proyectos, propuestas, cambios, ¿están a favor de lo que dice la palabra de Dios y el designio salvífico o están en contraste? Entonces el evangelizador tiene que también investigar en la línea de pensamiento, en la fuente inspiradora, porque tiene que evangelizar eso. Se tiene que hacer una lectura crítica de los grandes autores, mostrando cuáles son los grandes aportes, porque estamos hablando en todos los que yo he nombrado, son destacados pensadores, talentosos intelectuales, que lograron plasmar en sus escritos toda una forma de ver la realidad o ciertas realidades, que no cualquiera lo hace. Es decir, muchos pensadores habrán escrito un montón de cosas, pero no pasaron a la historia, o no fundaron escuelas. O algunos sí fundaron escuelas, pero están un poquito acalladas por los medios de comunicación social. O sea, el más realce se le da a una cierta línea de pensamiento. Pero incluso ellos, los que están acallados y que han fundado escuelas, es porque tuvieron un talento y una genialidad enorme. Entonces estamos hablando de personas, de pensadores de primer nivel, que uno tiene que inclinarse frente a ellos para empezar a conocerlos y empezar a dialogar y mostrarle en qué aspecto no tuvieron en cuenta, cuáles han sido los aspectos más relevantes y positivos que brindan, y qué es lo que hay que cambiar y modificar. Bueno, ese diálogo crítico en el interior de un pensamiento también lo tiene que hacer el evangelizador. Propiamente es la tarea que realiza todo buen teólogo.
ya estamos en el ámbito que también el teólogo evangeliza, pero estamos en un ámbito donde trabajan con fuentes directamente, con un método específico de investigación, de profundización de los contenidos de la fe en una cultura determinada y mediado por los conceptos y por los desafíos que tienen que responder en esa cultura determinada. Bueno, simplemente pongo como ejemplo para ver que esto, lo que estoy diciendo, no es nada nuevo, sino que ya un santo Tomás de Aquino lo hizo asumiendo en su pensamiento a Aristóteles. Y no solamente lo asumió en su pensamiento a Aristóteles, sino que también lo asumió a Maimónides, el más grande filósofo judío, a los árabes también, a Averroes, a Avicena. Entonces entró en diálogo con todos estos grandes pensadores y en un diálogo fructífero y enriquecedor, donde tomó elementos de ellos, le aportó y le criticó otros elementos que no aparecían en su mismo sistema filosófico. Y también le pasó lo mismo a Tomás de Aquino con los agustinos de su tiempo, los que seguían a San Agustín en su tiempo. Tuvo problemas con el propio Tomás de Aquino porque él asumió a Aristóteles, ellos Aristóteles no lo tenían todavía muy bien catalogado. Entonces, dentro de la misma iglesia, como es el pensamiento de Agustín, tuvo que entrar en diálogo con San Agustín porque Tomás se diferenció en muchos aspectos del pensamiento agustino y de los agustinos de su tiempo también. Bueno, eso es trabajar con fuentes inspiradoras, con líneas de pensamiento. Es un trabajo de investigación, de lectura crítica de un pensador, que siempre sale beneficioso a la hora de poder evangelizar, porque uno sabe ya los presupuestos en los que se mueve, cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta, los más fuertes, cuáles son aquellos que yo tengo que hacer una crítica y ver cómo le presento, cómo entro en diálogo con ese pensamiento. Bien. Para que vean cómo en el número siguiente reafirma esta definición que le llamamos de profundidad, no tanto extensivamente y cuantitativamente, sino cualitativamente, llegar a cualidades más profundas. En el número 20, el primer párrafo, el número 20 nada más dice, posiblemente podríamos expresar todo lo dicho diciendo, lo que importa es evangelizar. No de una manera decorativa, como con un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces. La cultura y las culturas del hombre, en el sentido rico y amplio que tiene sus términos en la Gaudium et Spes. Bueno, entonces distinguen entre una evangelización de tipo decorativo y superficial a una evangelización, o sea, la imagen del barniz, a una evangelización que es profunda, vital y radical. Y que lo que hay que evangelizar, y acá viene la palabra que aglutina las 6 anteriores, la cultura. O sea, para decirlo de una sola frase, el fin de la evangelización es que se convierta, que se renueve, que se transforme la cultura. Punto. Con eso se dice todo. Hacia eso apunta la fuerza evangélica, eso es lo que hacia ese lugar quiere llegar, hacia el corazón del hombre. Porque le está proponiendo algo que lo va a beneficiar, lo va a plenificar, lo va a ayudar a vivir, lo va a salvar. Lo quiere salvar al hombre. Digamos que no le quiere pintar una máscara con una sonrisa, no. Quiere que él
cambie su semblante y sonría, brillándole sus ojos con lo que le está pasando. Bien, entonces acá finalizamos la explicación de esta segunda definición y tercera, y esta tercera que tiene una importancia en el ejercicio de la catequesis y de nuestra profesión enorme.